Monseñor, señor cónsul de España, señor presidente del Club Español, señoras y señores, quiero ante todo agradecer las generosas expresiones que me ha dedicado el señor Fingering. Y espero que esta clase mía sea acreedora al honor de ocupar por segunda vez esta cátedra para dar testimonio de la grandeza española en una de sus figuras más ejemplares, más normativas, más señeras que han existido en la historia universal. Agradezco al señor cónsul de España la honra que significa para mí culminar estas celebraciones de la hispanidad, y a la Academia José Manuel Estrada esa solícita dedicación a mi enseñanza. No me propongo un estudio heurístico ni hermenéutico ni crítico de la historia de Carlos V, emperador del occidente cristiano, ni tampoco de Lutero el reformador. No profeso la historia, sino la filosofía, y por esto es que me voy a dedicar a exponer la esencia y el fin del poder político en su dimensión imperial, tal como fue encarnado por el emperador Carlos V, el más cumplido, el más logrado, el más perfecto de los césares romanos y católicos de la historia universal. Claro está que hubo reyes santos y que Carlos V, emperador, no fue un santo. Han existido reyes más sabios, más prudentes, mejores regidores y administradores, y también mayores guerreros que este caballero cristiano que combatió personalmente al hereje y al infiel. Pero sostengo que no ha existido nunca un monarca, un emperador, que tuviera una conciencia tan lúcida y tan plena, y que asumiera la responsabilidad de su misión con la entrega, con la consagración que él, y que fuera capaz de soportar a lo largo de 40 años fatigas, contrariedades y decepciones tan abrumadoras como este emperador Carlos V, que tuvo como divisa suprema todo o nada. Ocurre que Carlos de Gante no nació en España, ni fue criado ni educado en España, sino en la corte flamenca. Su madre española enloqueció, y cuando en la primera mocedad llegó a España a la muerte de su abuelo Fernando para asumir el trono, no sabía hablar español. Y sin embargo, apenas 2 años después, como lo ha registrado Menéndez Pidal en su magnífico opúsculo sobre la idea imperial de Carlos V, apenas 2 años después, cuando sale de España para ir a ser coronado emperador en Alemania, Carlos I entonces, que va a ser Carlos V emperador,
ha comprendido ya y se ha decidido ya por España y por ser español. Y se ha decidido por España porque supo ver que España, con su unidad católica, con su cohesión moral, con el temple de 8 siglos de reconquista espiritual y territorial, y con su estilo heroico de la vida, era la única nación entonces que podía ser, como lo dice él en el documento a las Cortes de Coruña, fundamento, sostén, amparo y la fuerza de todos los otros países del imperio. Por esto, porque supo ser tan lúcidamente católico y tan resueltamente español, fue su divisa todo o nada. Porque ser católico y ser español es ser hombre que rechaza los términos medios, las componendas, los acomodos, las transacciones. Es ser hombre de posiciones extremas, de posiciones totales. Sí, sí y no, no. Por esto fue su divisa todo o nada. Pero como él sabía la proporción humana y él conocía el límite que debe tener todo poder humano, no dijo nunca: el que no está contra mí, el que no está conmigo está contra mí. Dijo simplemente: el que no está con Cristo, ese está contra mí. Y cuando ya no pudo más, cuando llegó al límite de su fuerza, después que tuvo que aceptar la paz de Habsburgo, que consagraba la división secular de la cristiandad, este gran señor se retiró, abdicó, transmitiendo a su hijo Felipe los reinos españoles y dejando a su hermano Fernando los dominios imperiales. Pero el imperio, la idea imperial, ecuménica, católica, de una cristiandad unida y de una cruzada contra el infiel, esa no la pudo transmitir. Esa idea y esa voluntad y esa visión continúan vacantes todavía hoy. El emperador Carlos V no ha tenido heredero en 4 siglos. No ha tenido sucesor, no ha tenido continuador y lo está esperando todavía. Porque los tiempos que vivimos son análogos a aquellos. Otros infieles asedian lo que queda de la cristiandad católica desde fuera y otros herejes la corroen desde dentro. Por esto es que decimos que el imperio quedó vacante y que está esperando su sucesor. ¿Por qué decimos que este emperador tuvo como nadie una conciencia profunda y plena de la misión que debía cumplir? Porque él lo puso todo, empezando por su persona y todo lo que él era y todo lo que tenía y todo lo que había heredado y recibido, lo empeñó en la causa de Cristo. Por esto es que no hay nada más que 2 políticas imperiales. Aquella política que tiene su principio, que tiene su raíz en Dios, y aquella otra política que reniega de Dios y que no tiene otro inspirador que Satanás.
fin de que resalte el perfil esencial de este emperador católico con la nitidez de una definición soberana, lo vamos a contrastar con su negación extrema, con su contradicción radical, que es la concepción de la reforma, del protestantismo, que viene cada vez más proyectándose en la política de los tiempos modernos. Y es de esa política dividida de Cristo, renegada de Cristo, que han surgido todos esos parcialismos, todas esas negaciones, todas esas formas de sometimiento servil y todos esos imperialismos plutocráticos, proletarios y raciales que venimos padeciendo. Y vamos ahora a ocuparnos de la esencia del poder político e imperial. ¿Cuál es esa esencia? Es la paternidad, es la idea del padre. Es esa idea que nosotros católicos confesamos en el credo. Lo primero que declaramos es: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y esto es el titular del poder político. Y esta es la condición que ha de tener, la de un padre. Enseña Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, que el orden político es lo óptimo, es lo mejor, es la más excelente de las cosas humanas. Por eso también, cuando degrada, es la peor de las cosas humanas, por lo mismo que cae de tan alto. Y el poder político es el titular del poder político. Y cuando el que lo ejerce, cuando el que asume su responsabilidad, la desempeña al modo, a imitación del Padre que está en los cielos, entonces obra con sabiduría y abunda en justicia. Y el orden que realiza, la ciudad arquitectónica que levanta, es la imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. En la lírica castellana, en el tiempo de los reyes católicos, Gómez Manrique, en la invocación del regimiento de príncipes, se dirige de este modo a Dios: acorra con el poder el Padre que puede tanto, el Hijo con su saber, gracia para componer, venga del Espíritu Santo. Es que así obra Dios. Todo lo que ha creado, lo ha creado el Padre por la virtud del Verbo su Hijo. Y el Padre y el Hijo están enlazados en el divino amor que emana de ellos. Y así es también la política. Así es la política cuando ella responde, cuando ella se configura en el modelo divino. Y cuando el poder no es el poder de un padre, entonces la paternidad es sustituida por cualquiera de las parcialidades. Un día, Carlos V, respondiendo a un breve del Papa Clemente VII con motivo del saco de Roma, tuvo que reprocharle al propio Santo Padre que no estaba obrando como padre, sino como padre. Non patris, sed patris. En los tiempos que vivimos, cuando se habla de poder paternal, se lo hace despectivamente, porque se ha perdido este sentido divino, este sentido sagrado, este sentido espiritual y trascendente de la paternidad.
le ha cumplido a la monarquía haber realizado históricamente esta elevación, esta sobreelevación del poder político sobre la sociedad, de tal modo que pueda actuar desprendido y autónomo de todas las partes, de todas las clases, de todos los estamentos sociales, y pueda, en consecuencia, actuar con sabiduría y actuar con la justicia que abunda. ¿Qué significa la justicia que abunda? Significa que el poder, que el poderoso, no está para ser servido, sino para servir. Lo dijo nuestro Señor de sí mismo, y era el Hijo de Dios. No he venido a ser servido, sino a servir. Y así es el monarca, y así es el emperador, que responde a este sentido cristiano. Está consagrado a servir. Y el servicio que él presta, la asistencia que él presta a sus súbditos, está medida por las necesidades de sus súbditos. Los más pequeños, los más humildes, los más necesitados, tienen que ser más colmados, igual que Cristo, que no vino a explicar nada, sino que vino a llenar lo que hacía falta. Por eso viene del tiempo de Carlos V esta idea de dignidad y de honor maravillosa que se expresa con esta palabra egregia, la idea del vasallo. Para los reyes católicos, para este rey emperador, los que estaban sujetos al poder eran vasallos. ¿Qué comporta esta idea de vasallo? Comporta nada menos que el reconocimiento y el respeto del honor que le es debido a todo hombre. Y allí viene lo que se puede llamar el trato de honor, tratar con honor a los demás. Y allí viene también aquella traducción española y católica del Parcere de Bellare del Carmen Virgiliano, que ya en el tiempo de los reyes católicos fue traducido de este modo: ensalzar a bajar, ensalzar al humillado y a bajar a los soberbios. Por eso Carlos, como le pedía el Consejo de Valladolid, tomó en la una mano el yugo con que tantos bravos y soberbios fueron tomados, y en la otra mano las flechas con que los moros fueron puestos tan lejos. Y el yugo y las flechas del poderío fueron enlazadas por ese lazo de divino amor, que es justamente la justicia que abunda. Vasallos libres, todos los súbditos, también los indios de nuestra América. Es en el tiempo de Carlos V, que es el tiempo también del gran teólogo y jurista Francisco Vitoria, cuando se reconoció, cuando se respetó al indio como una criatura racional a la que le era debido un trato de honor. Tiene razón el señor Fingerín cuando ha dicho que nunca hubo colonias españolas. En el tiempo de estos reyes y emperadores católicos hubo vasallos libres, es decir, hombres a los cuales les reclamaba el que los mandaba la libre obediencia, la entrega confiada. Por eso Carlos V fue uno que cuando venció, no venció para sí mismo, y cuando vencido, se venció a sí mismo, al igual que Don Quijote de la Mancha.
Puede decirse de Carlos V las mismas palabras que dice Sancho al final del Quijote, cuando regresan por última vez y están a la vista del pueblo natal. Se pone de rodillas y dice: recibe también a tu hijo Don Quijote, que regresa vencido por los brazos ajenos, pero vencedor de sí mismo, que como él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Qué maravilloso es esto. Vencedor no venció para sí, y lo demostró después de Pavía. Le trajeron al rey prisionero, al rey Francisco, su rival y casi diría su envidioso de toda la existencia. Se lo trajeron prisionero. Todos a su alrededor le aconsejaban que incorporase a Francia, que podía hacerlo, a los dominios del imperio. Y este gran señor, este servidor de los hombres y de las naciones en Cristo, no venció para sí. Quiso hacer de su enemigo un amigo. Quiso que él pudiera dominar su resentimiento y su humillación. Y por eso lo dejó en libertad y lo devolvió a su reino. Y esto mismo que hizo con Francisco es la idea que preside toda la política imperial, que es fundamentalmente una política de amor con todos sus súbditos, con todas las gentes que fueron sometidas al yugo del imperio. En el tiempo de la Roma pagana, los césares abatían, subyugaban a los soberbios, a los poderosos, a los que se le oponían de un modo o de otro, y se conformaban con que permanecieran sumisos y obedecieran a sus autoridades romanas y pagaran sus tributos. Pero el César no se preocupaba de que ese sumiso, ese obediente, fuera un resentido, fuera un amigo, se entregara o se dejara de entregar. No es esta la idea del vasallo libre. Incluso aquellos dominados y sometidos, hay un trato de honor. Hay un trato de la justicia que abunda a fin de que ese vencido, ese humillado, se convierta en un amigo. ¿Cómo no? Quedó trunca, se propuso 3 objetivos formidables, que eran la necesidad de los tiempos, la necesidad apremiante, perentoria de los tiempos de Carlos V. Quiso una reforma de la disciplina de la Iglesia Católica, que humanamente estaba profundamente corrompida. Una reforma de la disciplina, no del principio, no del dogma, no de la doctrina, porque él sabía que la doctrina católica supone una cátedra de la unidad, una cátedra de la verdad. Pues siempre fiel a Roma, aunque tuvo tantas contrariedades con esos papas Médicis y Farnesios, más preocupados de los intereses de su familia muchas veces, que del sentido y de las exigencias de la cristiandad. Y Carlos V siempre tuvo presente estos 3 objetivos: la reforma de la Iglesia, manteniendo su jerarquía y manteniendo su doctrina; volver a los herejes al seno de la Iglesia o suprimirlos, porque en esto no había transigencia; y una vez unida la cristiandad, emprender la cruzada contra el infierno.
De estos tres objetivos que son una sola misión, solo pudo ver cumpliéndose el primero, porque cuando él abdicó y se retiró a Yuste, el Concilio de Trento estaba de nuevo reunido para producir las definiciones y las precisiones acerca del delicadísimo y trascendental problema de la justificación del hombre, manteniendo la libertad humana en los límites en que el pecado original la dejó. Con relación a la herejía protestante, solo conoció el fracaso. A pesar de haber vencido a los luteranos en Mühlberg, tuvo que aceptar la paz de Augsburgo. Fue el gran desengaño de su vida. La cristiandad quedaba dividida. Él no había podido edificarla en la unidad y había caído en la separación. Esta fue, acaso, la decepción para la cual ya no tuvo fuerzas, para la cual él ya no quedó más. Y en cuanto a la lucha contra el infiel, iba a corresponder a sus hijos Felipe y Juan, el vencer definitivamente a los turcos musulmanes en la batalla de Lepanto. Pero lo principal le había fracasado. Lo principal le había fracasado porque él no pudo dominar la herejía. Los príncipes alemanes, los más importantes entonces, abrazaron la reforma y ellos la hicieron, la consolidaron y la expandieron en sus dominios. Y claro está, después de Carlos, que tal como hemos dicho, el imperio con su visión ecuménica quedó vacante hasta el día de hoy, lo que aconteció fue lo siguiente. La Iglesia Católica fue reformada en lo que debía ser reformado. El Concilio de Trento hizo las precisiones esenciales que eran necesarias, pero hay un hecho que debemos destacar y es el siguiente. A partir de aquel tiempo, cada vez más, lo que se va proyectando, lo que va avanzando, lo que va dominando en todo el dominio temporal, lo mismo en la filosofía que en la política, lo mismo en el derecho que en la educación y en la economía, lo que va prevaleciendo cada vez más son las consecuencias de la reforma protestante, de la idea protestante. Todo lo que llamamos liberalismo, todo lo que llamamos laicismo, no es nada más que la proyección y la expansión en las naciones que permanecieron fieles al catolicismo de estos principios nacidos del protestantismo. Y por eso hoy tenemos que confrontar herejías más graves que las de entonces. Porque hay formas de la herejía que sutilmente penetran el cuerpo místico de la Iglesia y comprometen eso que es lo primero y principal, la unidad de la verdad en todas sus consecuencias. ¿Acaso en los días que corren no hay eminentes figuras de la filosofía católica, como por ejemplo Jacques Maritain, que propone una ciudad cristiana sobre la base de la pluralidad religiosa y que pretenden que puede ser todavía una ciudad vitalmente cristiana, una ciudad dividida en lo principal, dividida tan luego
en el reconocimiento y en el acatamiento de la verdad que es una o no es verdad. ¿Cómo puede ser cristiana una ciudad donde se nos habla de un Cristo que tiene los brazos abiertos a todos los hombres, con todas sus creencias, con todas sus morales, con todas sus ideologías, sean las que fueren? No. Cristo llama a la verdad que es Él, a todos los hombres sin excepción. Pero para llegar a Él y para abrazarse a la verdad que es Él, tienen que llegar dejando de lado sus errores, sus apostasías, sus herejías, sus claudicaciones. Y volviendo a lo de vasallo libre, tenemos el testimonio en nuestra propia patria. Los hombres que hicieron la Revolución de Mayo, los hombres que fundaron la patria, que eran en el tiempo español, aún en el tiempo de esos Borbones que ya se dejaron influenciar justamente por las ideas del liberalismo y de la masonería, que eran en el mismo tiempo de lo que se llama el despotismo ilustrado, estos hombres que hicieron nuestra patria. Eran esclavos, eran parias, eran gente disminuida. Todos eran en el tiempo español gente príncipe. A los criollos no se les negó nunca la dignidad, ni el mando, ni la dirección, ni la conducción. San Martín, hijo de un hidalgo pobre, llegó a ser jefe en los ejércitos españoles. Belgrano, que era hijo de padre italiano, se hizo abogado en Salamanca y fue nombrado secretario del consulado en Buenos Aires. Moreno, que era de muy pobre condición, se hizo abogado en Chuquisaca y ocupó funciones importantes en Buenos Aires. Lean ustedes cualquier historia, aún de los falsificadores mayores de nuestra historia argentina, y verán ustedes que todos esos hombres que tuvieron una significación, que tuvieron una decisión importante, que significaron ellos los que levantaron esta patria nuestra, todos ellos, vasallos libres de la España, eran hombres libres, y por eso fueron fundadores de una libertad. Y ahora, después de hablar de este imperio libertador, el único que ha existido sobre la tierra, vamos a ocuparnos brevemente de la idea protestante. Vamos a ocuparnos brevemente de aquello que constituye el sentido, el principio y el sentido mismo del protestantismo. Todo el problema, toda la cuestión radica en la libertad. Dentro de nuestra concepción católica, el hombre por el pecado original, que fue una rebelión contra el poder de Dios, quedó no alterado en su esencia, porque eso hubiera significado revisar la obra de Dios en lo esencial, lo cual no es posible. El hombre quedó condenado a la muerte como el sello de su nadería, librado a sí mismo. Y en cuanto a sus facultades, quedó disminuido, quedó tremendamente disminuido. La inteligencia perdió aquella gracia de la visión
y quedó oscurecida y enturbiada y propensa a caer en la peor de las ignorancias, que es la necedad, creer que uno sabe cuando no sabe. Y su voluntad quedó debilitada para obrar el bien aun queriéndolo. Esto es fundamental de tener en cuenta. Quedó debilitada de tal modo que por sí misma, con sus fuerzas naturales, el hombre, si puede elevarse alguna vez a la virtud, no puede perseverar en ella. Ni el hombre gentil, librado a la potencia de su naturaleza, ni el judío, librado al conocimiento de la ley revelada por el mismo Dios, justamente para que documentara el hombre su absoluta impotencia para obrar y perseverar en el bien, conociendo la ley y librado a las fuerzas de su naturaleza. El documento fundamental sobre este asunto es la epístola a los romanos de San Pablo. San Pablo, el develador del misterio de Cristo. Hay algunos textos allí que son difíciles de interpretar adecuadamente. Y es justamente de esos textos de donde se tomó Lutero para rebelarse no ya contra las corrupciones y abusos eclesiásticos de la iglesia que él pertenecía, sino para rebelarse contra la misma doctrina. Él sacó esta conclusión irrevocable: el hombre no es libre para el bien, no puede ser de ninguna manera libre para el bien, tal como quedó por obra del pecado. La justificación del hombre, la salvación del hombre, depende exclusivamente de Dios, de ser llamado por Dios y de ser justificado por Él, sin participación activa ninguna, positiva ninguna, por parte de la criatura. Si esto fuera así, entonces, ¿cuál es la moral que resulta de esto? La moral, para decirlo en dos palabras, se resume en esto: todo está permitido. Y uno se salva o se pierde o se condena, uno es justificado o no es justificado, si Dios lo ha llamado o no lo ha llamado. Todo depende de Dios, nada depende de la criatura. En consecuencia, peca fuerte y cree con más fuerza todavía. Peca fuerte. Es decir, libertad para obrar como a cada uno le guste. Y aquí surgió esa teoría que él les puso tantas veces a los príncipes que abrazaron la nueva confesión. Los príncipes están facultados para obrar como le vengan en gusto. Y no solamente el príncipe, todo hombre. Si estás justificado desde la eternidad, lo mismo da que obres de un modo u otro. Las obras no valen nada. Las obras del hombre no significan nada. Todo lo hace Dios. Te condenas y te salvas si Él quiere. Esta doctrina es la que ha engendrado el liberalismo moderno. Es la que ha engendrado esa política sin religión. Porque la religión, en definitiva, queda librada al problema de la salvación del hombre en la eternidad, al margen totalmente
de lo que hoy. De ahí viene la idea de la política sin religión. Fuera la religión de la política, fuera Cristo de la política. Por eso nos encontramos con este hecho incontrastable. Hace 2 siglos que no se lucha nada más que por la libertad. Y la esclavitud avanza por todas partes. Hace 2 siglos que los hombres quieren construir un paraíso en la tierra y nos la están convirtiendo en un infierno. Repito, toda la política moderna, toda la política liberal, toda la política socialista, no hablemos de la comunista, todo eso procede de la idea de Lutero, de esa idea que dividió enteramente la redención de Cristo, la acción de la gracia, la dividió de lo temporal. Y por eso tienen ustedes política sin religión, educación sin religión, psicología sin religión. Hasta en medios católicos se enseña una psicología, una sociología, una política que no reconoce el pecado original, que no parte del pecado original y que por lo tanto lo elimina Cristo ahí del centro mismo del problema que se plantea la conducta del hombre. El Concilio de Trento, que por fin consiguió hacer reunir Carlos V, en 1545 definió este problema de una manera definitiva. Claro está que la parte principal es obra de Dios. Claro está que ante todo es la presencia y la acción de Cristo, infundiendo la fe. Y de parte del hombre, de parte de la libertad humana, ¿qué? Algo que es activo, que es positivo. El consentimiento, la aceptación de esa ayuda, de esa mano que le tiende el mismo Dios. Es como si fuera alguien que se está ahogando. Librado a sí mismo, no puede permanecer a flote. Alguien le tiende una mano y él tiene fuerzas, claro está, para aceptarla y aferrarse a ella sin salir a flote. Esa es la doctrina de la justificación, tal como fue definida en Trento. Y por eso Cristo tiene que estar en toda la vida del hombre. A mí me subleva, no cuando un ateo, cuando alguien extraño a mi fe me dice que Cristo y la religión de Cristo no tiene nada que ver con la política. Pero cuando se lo oigo a un católico me subleva, porque me parece estar escuchando al apóstata. Y peor si es un apóstata que no tiene conciencia de lo que dice. ¿Cómo? Resulta que Cristo, que es todo, sin el cual no hay nada, no existiría nada, ni se levantaría nada sobre sí mismo. Resulta que a él está de más en la política, es un inconveniente, perturba, divide. Está de más en la escuela, está de más en la familia, está de más en todas partes. Y se pretende hablar todavía de una ciudad cristiana, basada en el pluralismo, en el conglomerado, en la confusión de todo con todo. Mucho habría que decir todavía, pero quiero sí destacar lo siguiente. Considero que esta idea españolísima y católica del vasallo libre comporta un reconocimiento y un respeto de la dignidad humana infinitamente superior a lo que hoy llamamos libertad del ciudadano. Todos los hombres nacen libres e iguales en derecho.
El poder tiene que achicarse a lo mínimo, dejar simplemente un reglamento de tráfico para que no se interfieran y se dañen los hombres entre sí, cada uno pueda disfrutar tranquilo de sus bienes. Y es aquí donde se crean las contradicciones fundamentales. Es aquí que se crea todo lo que deshace y quebranta y desintegra las naciones y las sociedades. Porque claro está, si yo estoy ricamente dotado de bienes, sean intelectuales o sean materiales, puedo, claro está, con esa libertad solitaria, disfrutar tranquilo de todo eso que me ha sido brindado. Pero si yo soy un menesteroso, si yo no tengo esos bienes ni esos dones, o los tengo en una medida limitadísima, que me lleve el diablo. Este es el sentido de esta libertad que reniega de Dios. Esta es la que ha traído todas estas divisiones de clases, de partidos, de naciones, y estas luchas cada vez más violentas, más extremas, entre las partes sociales, entre los hombres, entre las naciones. Porque, repito, no hay otro sentido del imperio, no hay otro sentido de la unidad que este que Carlos V, emperador, sirvió con una abnegación y con una obstinación insuperable. Y para terminar, quiero decir algo que me parece importante proponerlo a la meditación. ¿Sobre qué nación? ¿Sobre cuál pueblo tendrá que hacer pie ese heredero, si Dios quiere que llegue, del emperador Carlos V? En la encíclica que Pío XI escribió en el año 1937 para condenar los errores del nazismo, la encíclica Mit brennender Sorge, con ansia viva, luego de condenar los errores de doctrina y de hecho del régimen nazi, al finalizar su encíclica, escribió Pío XI estas palabras proféticas. Y el pueblo alemán, hasta en sus miembros descarriados, con una fe purificada por el dolor, doblará de nuevo la rodilla ante Jesucristo, Señor del tiempo y de la eternidad, y se ceñirá junto con las gentes honestas de las demás naciones para luchar contra los enemigos y renegados del occidente cristiano, de acuerdo a la misión que tiene asignada en los planes del Eterno. Alemania, que hace 4 siglos fue la causa de la división, ¿acaso sea hoy? No lo digo yo, lo dice el sumo pontífice, la causa de la unidad de la cristiandad. Y entre tanto, el emperador Carlos V está esperando su heredero, su sucesor, el continuador de esa obra formidable, de esa obra que es toda la grandeza española. Y quiero decir todavía algo más. Se dice que la política de Carlos fue una política quijotesca, como para decir careció del sentido de la realidad, de sentido práctico. Yo digo que no ha habido nunca una política más profundamente realista y más eminentemente práctica que esa. Esa política, si yo la quiero definir en su eminente sentido práctico, quiero recordar una anécdota
un hecho, mejor dicho, del tiempo de Carlos, que ocurrió en Inglaterra. Cuando el rey Enrique VIII, por un capricho, dividió, separó de la unidad católica romana a Inglaterra y exigió de todos sus súbditos el juramento de la supremacía de su poder sobre el pontífice en el orden espiritual, hubo un grande de Inglaterra, Tomás Moro, que se negó. Casi todo el reino claudicó. Tomás Moro fue de los pocos que no lo hicieron. Y estando ya para ser ajusticiado, entre los muchos que iban a verlo para solicitarle que se entregara, que claudicara, estaba su segunda mujer, la cual nos prueba que muchas veces las segundas partes no son buenas. Y esta mujer le propuso a Tomás Moro lo siguiente: pero estamos llenos de regalos y de comodidades y de confort. Todo nos ha sido brindado. Tienes tu casa, tu opulencia, tu dignidad, tus títulos. ¿Por qué no haces esto que han hecho todos? Y entonces Tomás Moro le dijo: dime, ¿cuánto crees tú que yo podré vivir todavía? Y bueno, si Dios nos ayuda, unos 20 años. ¿Y tú te crees que por 20 años en esta vida me voy a perder la eternidad junto a Dios? De este sentido práctico estoy hablando. Dentro de la vulgaridad, de la mediocridad, de lo ordinario, de lo empobrecidas que están las almas y las cosas, ya no entendemos nosotros de esta práctica. No tenemos otro criterio que aquel que un día le reprochó Don Quijote a Sancho: bien se parece, Sancho, que eres villano, y de aquellos que dicen: ¡viva quien vence! Pues cuando hablamos del realismo político, de este Quijote, de este caballero cristiano y cruzado que fue el emperador Carlos V, hablamos del sentido práctico y del realismo esencial que cuadra al hombre esencial, al hombre verdadero, que las cosas de este mundo las contempla y las considera a la vista de Dios. He querido rendir homenaje a la grandeza española en la persona de uno de sus hijos más egregios. Que sea esta figura aquella en la cual nos miremos para considerar nuestra responsabilidad en los días que vivimos.